en temas económicos no es un momento que el que se preste para ser tan técnico en ese sentido, y por eso fue que el presidente se enfocó más en hablar de las obras de infraestructuras que espera realizar. Mencionó el quinto puente, mencionó que parte de la dinámica que la economía va a tener en los próximos 2 años es en función del gasto público, y ahí justamente saltan algunas inquietudes. Los recursos que van o de dónde van a salir los recursos para generar esa obra pública que se necesita, que sabemos que justamente es de aquellas que generan más puestos de trabajo. No sin esto o no soslayando del accionar privado, que es importante, y yo creo que también ahí hay que buscar esos puentes o esas conexiones a través de alianzas público-privadas de cara a que el sector privado también colabore con recursos, y también existan tal vez modelos de concesión que permitan la administración de cierta obra pública sin que eso signifique que el gobierno central pierda el control o la potestad sobre esos activos que vaya a gerenciar. Economista, si bien es cierto, en estos 18 meses quizás se dificultaba ejecutar ciertas propuestas. ¿En estos 4 años es viable las propuestas económicas del presidente? Mira, resolver todos los problemas del país no lo va a poder hacer, y no por las competencias, las capacidades que tenga el presidente, es por la dificultad que existen los problemas. Pero sin duda yo creo que el presidente va a sentar las bases y esperemos, ya también lo digo como ciudadano, pueda realmente solucionar todo. Pero es difícil, hay muchos temas estructurales en ese sentido. Por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, la poca competitividad que el país tiene en términos de producción. Podemos decir que sin duda tenemos mejor cacao, mejor café, mejor banano, nadie lo duda, pero si nosotros nos comparamos en términos de productividad con otros países, son mucho más eficientes produciendo con las hectáreas que tiene, y no se trata de tamaños de país, sino realmente siendo más eficiente. Un tema de seguridad social, se necesita reforma, el código laboral necesita reformas. Entonces yo creo que hay unos desafíos bastante apremiantes, la inversión en el sector petrolero, abrir todo el tema minero, avanzar en ese sentido. Entonces yo creo que el gobierno ya tiene una potestad que tal vez no la tenía antes por ser un gobierno de transición, pero ahora ya estamos hablando de un gobierno de 4 años. Hay, digamos, que muy buenas relaciones con el sector legislativo, que va a ayudar muchísimo, porque que hemos visto en los últimos 4 años que la importante pugna que entre el ejecutivo y el legislativo. Es decir, el legislativo ha llegado a un punto de ser el perro del hortelano, ni come ni deja comer, o en este caso ni gobierna ni deja gobernar. Entonces yo creo que en ese sentido hay un panorama, digamos, no de calma per se, porque no hay que dormirse en los laureles, pero digamos que se propicie para hacer reformas. Ojalá se pueda concretar, porque muchas reformas tienen un costo político, y eso es lo que más los políticos como tal, valga la redundancia, le huyen a ese costo, porque siempre estamos constantemente en elecciones. Entonces vamos a ver, esperemos que se logren hacer. Se necesita una hoja de ruta. Yo creo que es importante un pronunciamiento ya a nivel técnico, especialmente de la ministra de Economía, para saber específicamente qué objetivos macroeconómicos tiene y cómo espera lograrlo. Usted, como analista en esta materia, ¿por dónde cree que debería de empezar el gobierno? ¿Por dónde? Es una excelente pregunta y realmente complicada de responder, pero yo creo que tiene que ser por 2 aspectos. Ver de dónde tiene más ingresos sin que esto signifique un alza de impuestos. Recordemos que los ingresos del país, ¿en qué están fundamentados? En temas tributarios, sin duda eso es importante. Ha habido una recuperación de impuestos, pero que de alguna manera hay que ver que esa recuperación de la recaudación tributaria que ha ido de la mano de la recuperación del consumo sea sostenida, porque no me sirve que unos meses esté vendiendo más a las empresas, la gente esté consumiendo, si los otros meses después va a decaer. En todo caso, yo creo que es importante garantizar ingresos. Temas tributarios, si hay una reforma, la reforma no entrará en aplicación hasta el siguiente año, porque eso en términos fiscales tienen que entrar el 1 de enero del siguiente año. Entonces ahorita está con los ingresos con los que se mantiene, con lo que tiene. Lo otro será el tema petrolero, necesita inversiones. Si bien en la última semana ha habido una recuperación del precio del petróleo, un mes antes no había precios por debajo inclusive de lo presupuestado para el gobierno. Anda alrededor de $65 el barril en el presupuesto, y estábamos recibiendo 56, 57. Entonces, ¿eso qué te agrada? Que baje ingresos y que tus gastos empiecen a estarse represando. La inversión extranjera, yo creo que va a ser importante en ese sentido. Es decir, hay que garantizar ingresos. Y por el tema de gastos, hay que ver cómo controlamos más el asunto de gasto, porque los atrasos se están generando en el sector público, justamente por la caída del precio del petróleo que hubo semanas atrás. Y en la segunda vuelta hubo compromisos que de alguna manera también engrosan el gasto público. Yo creo que va a estar el balance de cara a que exista sostenibilidad en las finanzas públicas. 7:20. Economista, aunque usted ya se me adelantó al inicio de la intervención de la inversión pública, que es lo que le dio, digamos, que énfasis al discurso presidencial de Noboa,
Él hablaba que esperaba ser la era de las más obras. Y por ahí él adelantaba ya temas viales, temas de... Se me fue el otro. El puente que mencionaba. No, ese es temas viales. Bueno, se me fue. Tranquilo. Pero ¿podrá lograrlo? ¿Podrá hacerlo? Ya se me vino. El espacio oncológico. ¿Él se refiere a estas obras públicas o podrían venir muchas más? Bueno, todo lo que es obra pública estará reflejado en construcción de vivienda popular, está reflejado en temas viales, en hospitales, en temas de envergadura, infraestructura de todo tipo, portuaria, aeroportuaria, hospitalaria, vial, etcétera. El tema son los recursos. La variable de ajuste de los últimos gobiernos ha sido justamente el PAI, el Plan Anual de Inversiones, es decir, todo lo que es obra pública. Y es lo que menos hemos visto, no en este gobierno, en los últimos gobiernos. Por ahí han reducido el gasto. Entonces, y digamos que el presupuesto está normalmente entre 1.600 a 1.800 millones de dólares al año, el Plan Anual de Inversiones. Entonces, ¿qué te significa si quieres realmente dinamizar ese rubro o la economía a través de ese rubro? Que si quieres tengas que gastar unos 3.000 a 4.000 millones. Esto es más allá del doble de lo que actualmente se viene gastando. Y regresamos, los recursos donde van a salir. Y por eso que el tema de las alianzas público-privadas va a cobrar mucho vigor, o debería cobrar mucho vigor, porque el gobierno como tal no cuenta con todos los recursos para, por sus propios medios, hacerlo completamente. Entonces, el sector privado será un aliado. Yo creo que hay que brindarle las garantías, porque no solo se trata de atraer inversión extranjera, sino que la inversión de los locales también se pueda generar. Y hay mucho recurso localmente que no se ha colocado en inversión. Es por los temores que han existido en el último año y medio de toda esa falta de institucionalidad, todas elecciones anticipadas, una primera vuelta que fue reñida, de que muchos puso en compás de espera a los inversionistas, a los empresarios. Entonces, son condiciones que ya ahorita, digamos que ya no existen. Es decir, ya teóricamente próximos 4 años de gobierno, porque ni siquiera ninguna fuerza a la otra tiene para bajarse un presidente, que era lo que había anteriormente, esa especulación de la salida de algún presidente. En todo caso, yo creo que va a ser fundamental, pero no olvidemos el tema privado. ¿Y por qué lo reitero, Lisette? Porque recordemos lo que nos pasó allá hace más de 10 años, que la economía se malacostumbró tanto al gasto público, a la obra pública, que no digo que no sea necesaria, es importante, pero se malacostumbró tanto que cuando empezó a caer el precio del petróleo, que recordemos lo teníamos en $140 y cayó a 40, 45, ¿qué pasó? Las finanzas públicas empezaron a colapsar, es decir, empezaron los atrasos con los proveedores, nos cayó después el terremoto. Entonces, cuidado, nos malacostumbramos solo a pensar en que el gasto público es lo único que tiene que ayudar y desplazamos ese gasto de las empresas o esa inversión de las empresas que es vital. Yo creo que tiene que haber un concurso de ambos actores, sin duda es muy importante el sector público, más allá de los recursos, brindando las garantías de que esa inversión también va a tener rédito. Economista, ¿hasta qué punto es ideal mantener ese trabajo con la empresa privada? Lo escuchaba al presidente Noboa también agradecer a la empresa privada y de hecho él apuesta a que más proyectos vengan de la mano pública-privada, pero la oposición también, valga la redundancia, se opone a esto y todo se lo asemeja con la privatización. Sí, la privatización para muchas personas es una mala palabra. Yo creo que es importante y por eso, para que estén tranquilos todos esos sectores, en lugar de hablar de privatización, en la cual yo vendo un activo público, para que sepan los conceptos nuestros oyentes, vendo un activo público y yo como Estado ya pierdo el derecho sobre eso. En la concesión es el caso que yo cedo la administración y yo como Estado sigo siendo el dueño de ese recurso público, sino que estoy cediendo la administración por X periodo de tiempo y que es lo que tiene que quedar, lo que tiene que convenirse. Entonces, yo creo que esa es la figura a la que tenemos que avanzar. Una concesión. Yo como Estado, como gobierno, sigo siendo el dueño de ese activo público, pero lo estoy cediendo la administración a un privado. Ese privado tendrá que darme las regalías, tendrá que darme los réditos, tendrá que establecerse las condiciones bajo las cuales se está concesionando y de tal forma que si yo desde el sector público o desde el Estado considero que en algún momento está haciendo un mal trabajo, me lo tiene que devolver. No así con la privatización, en la cual yo ya pierdo todo tipo de derechos porque yo ya lo vendí y yo ya no soy dueño ni en lo absoluto de eso. En todo caso, yo creo que esa es la figura con la que tenemos que trabajar, que se le establezcan las reglas, cuáles son las condiciones, cuándo tiene que invertir. Tampoco yo debo dejarlo así a libre albedrío porque puede suceder también abusos desde el mercado y eso también hay que tenerlo presente. Entonces yo creo que mientras exista un adecuado marco regulatorio, que las reglas claras, las empresas podrán invertir y el sector público recibir los recursos que necesita. Economista, y también en ciertos sectores sería posible que se privatice, en el caso de que siempre hemos hablado de, que se habla mucho del tema de la salud, se habla mucho del tema del Banco del Pacífico. ¿Es viable o no es viable? Mira, hay una muy buena, también una pregunta interesante. El Banco del Pacífico, que
específicamente. El Banco Pacífico, ese sí debería venderse, porque al final del día es un banco privado que fue bajo la administración del gobierno hace muchos años atrás, derivado de la crisis bancaria que tuvimos ya casi más de 20 años, 25 años para ser específico. Entonces, no es parte de los servicios, por así decirlo, que debe tener un gobierno, y eso obviamente tiene que regresar a manos privadas. Hay que buscar sin duda los mejores oferentes en ese sentido. Cosas distintas sean, por ejemplo, otros activos de temas mineros, temas energéticos, en los cuales hay que abrirse también al mercado, pero buscando la participación y sin que el Estado pierda justamente su presencia. Pero puntualmente el Banco Pacífico debería venderse. Y con Selec y Petroecuador, que el presidente Noboa como que prácticamente dijo, los tengo en la mira. Sí, ahí tiene que justamente abrirse inversión privada. Son recursos estratégicos, no cabe duda, pero tiene que abrirse a la inversión privada. El Estado y no el gobierno, eso quiero reiterar, no tiene los recursos, y eso ha sido desde hace algunos años. ¿Cuál es el problema de la baja de la producción en Petroecuador? Es que no hay recursos para invertir. O sea, no hay dinero. O sea, se necesitan cerca de $10,000 millones en inversiones para potenciar la actual infraestructura. Miren el incendio ayer justamente en la refinería. Gracias, Lizeth. Bueno, todavía hay teorías, hipótesis, si sabotaje, no sabotaje, pero tal vez puede ser que es falta de mantenimiento. Entonces son algunos factores que no podemos descartar, y en ese sentido yo creo que va a ser importante el hecho de poder gozar con una infraestructura adecuada en la producción, rescatar los pozos viejos, entrar a licitación. Entonces se necesitan recursos desde lo privado, y es verdad, tú lo dijiste bien, el presidente hizo mucha mención en ello. ¿Qué pasa con las telefónicas? Es decir, la telefónica del país tiene utilidades, sí, tiene utilidades, pero si nosotros revisamos el esquema bajo el cual él trabaja, no tiene muchos de los impuestos o muchas de las condiciones que tiene las telefónicas privadas. Entonces, obviamente yo, si juego con la cancha inclinada, voy a tener beneficios, voy a tener rentabilidad. Quitémosles por un momento esos beneficios como ente público que tiene, y veamos si realmente está compitiendo. ¿Cuál es en la relación, por ejemplo, en las privadas? Movistar y Claro. Ellos manejan casi el 85-90% del mercado, y con la tercera parte de recurso humano que tiene CNT. Entonces, te deja ver los niveles de eficiencia. Entonces, una empresa que maneja el 10% del mercado apenas, pero tiene el triple de las otras dos operadoras telefónicas juntas, combinadas. Es decir, ahí te deja ver la ineficiencia en términos de productividad que pueden hacer, y hay que buscar que las empresas públicas sean óptimas, sean adecuadas, porque son recursos estatales al final del día que se están colocando. ¿Y hay crecimiento económico? Yo creo que sí va a haber. Más allá de que si hay o no crecimiento, que insisto, sí lo va a haber. Primero es no ser tan optimista como a mi criterio fue el Banco Central, situando casi el 2.8%. Yo creo que el tema es sostenibilidad de ese crecimiento, porque no me sirve crecer un año si el próximo año voy a decrecer o voy a tener más pobres. No, tengo que hacerlo sostenible y llegar a ratios entre el 4 al 5%, y no porque sea un número mágico, sino que se ha demostrado en la teoría económica que niveles de crecimiento entre el 4 y 5% sostenible es lo que realmente ayuda a que las economías puedan mejorar, y por ende la calidad de vida de las personas. Es decir, es algo que ya está probado. China lo hizo en los años 70, creciendo a tasas del 8, 9, 10, hasta más, y pudo sacar a gran cantidad de su población de la pobreza. Entonces hay que hacerlo sostenible, pero para eso hay que hacer las reformas, hay que tener las garantías, hay que atraer inversión extranjera, hay que potenciar el sector estatal, hay que colaborarse con el sector privado, cosas que ya sabemos, pero insisto, hay un costo político, y obviamente veremos cuál es esa posibilidad del costo político de asumir. Economista, y si tenemos que calificar lo que tiene, cómo es el trabajo del presidente y del gobierno en este año, ¿cómo lo pondríamos? ¿Fácil, difícil, o seguir encaminando lo que ya ha venido haciendo en estos 18 meses? Ha sido un trabajo difícil. Yo creo que en estos año y medio el presidente le ha tocado apagar muchos incendios que se le han suscitado. Eso es ineludible. Ya salen cosas que ni se esperaba. En todo caso, yo creo que ya con un ambiente de 4 años en la que, digamos, se siente relativa calma, tensa, pero calma al final del día, es cuestión de que tengo un equipo de trabajo que siga apoyándolo. Yo creo que sí es válido que existan algunos cambios de ministros. No creo que algunos ministros han estado a la altura de estos 18 meses. Me han dejado mucho que desear. Esperemos que exista un cambio en algunas carteras. Pues, por ejemplo, turismo. No creo que el país yo sé que ha habido temas de deslaves, temas de lluvia, etcétera, pero hay formas de potenciar el turismo. El turismo creo que es una cartera que debería ser cambiada, por mencionar una de ellas, pero yo creo que
se una con las personas, hombres y mujeres, que de alguna forma le aporten más allá del tema ideológico, que sin duda es importante que coincidan, pero yo creo que en este sentido, para sacar adelante el país se requiere de todos los talentos, sin importar de qué origen político tengan, en aras de que sean personas especialmente técnicas. Eso es lo que se necesita, técnicos que estén en los ministerios adecuados de cara a que puedan sacar adelante los proyectos que tiene el presidente. Economista, antes de culminar, ¿hubo un despilfarro de entrega de bonos o no? Bueno, que considero que el hecho de haber cambiado el ministro Vega, que tuvo una disciplina fiscal, buscó garantizar los ingresos, a pasar a un ministro como Luis Jaramillo, era esa la tónica. Un ministro que abre un poco más la llave en ese sentido, dado la apretado que fue la primera vuelta. Estamos hablando que fueron casi entre 600 a 800 millones de dólares en bonos, y que de alguna forma hay que cumplirlos, y eso significa una carga para el Estado, so pena con lo que habíamos mencionado al comienzo, la dificultad de los ingresos que tiene. Yo creo que ahí tal vez se nos pasó un poco las manos en ese sentido. Quizás estrategia económica. No, sin duda. Todo gobierno que ha estado en esas posibilidades de hacerlo lo hace. No digo con esto que se justifica, pero normalmente tiende a ser una costumbre que todos los gobiernos lo han buscado hacer. Tal vez no ha sido muy recurrente en los últimos años porque no había un presidente que se lance a la reelección. Pero si nosotros nos remontamos hace 10, 15 años atrás, había esas prácticas porque había un presidente que de alguna forma iba a la reelección, y no se ha visto ese entonces. Pero la diferencia es que esta fue para madres, para chicos jóvenes. Sin duda, grupos vulnerables que al final del día son aquellos que le dieron la victoria. Entonces yo creo que jugó bien sus cartas. No, insisto, más allá es válido o no, jugó sus cartas, y ese cambio de ministro lo demostró. Miren que termina la campaña y ¿qué pasa? Viene una ministra, Saraya Moya, que de alguna forma tiene los mismas conductas, comportamientos que el ministro Vega. Busca la disciplina fiscal, es una persona que tiene experiencia dentro de la burocracia, la buena burocracia, hay que destacar, que está buscando fuente de financiamiento. Es decir, está regresando esa tónica, pero una tónica en la cual tiene que también velar por ese gasto adicional que ya prometió y que hay que cumplirlo. Perfecto. Economista, muchísimas gracias por su valioso análisis el día de hoy. El economista Jorge Calderón, analista económico y también director de Argos. Gracias, economista. 7:32. Hacemos la pausa respectiva y regresamos con más a través de Unión Radio 580M. La cadena de la Unión.